Doc, buenos días. ¿Le entendí que podemos comenzar? Sí, dale. Listo, muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Joseph Sebastián Maldonado, soy residente de pediatría del primer año. Junto con mi tutor, el doctor César Ortiz, vamos a hablar de la guía de práctica clínica, específicamente de sífilis congénita. Iniciando, vamos a hablar de una breve introducción, vamos a ver la epidemiología que nos muestra la guía de práctica clínica y una epidemiología un poco más actual, unas recomendaciones, vamos a ver qué hay de nuevo y vamos a dar unas pequeñas conclusiones posterior a esto. Ahora, dentro de la introducción, entendemos que la infección por treponema es un problema prioritario de salud pública en América Latina y la costa Caribe. Esto por la alta incidencia y la prevalencia tanto para sífilis congénita como para sífilis gestacional, la cual para el momento de publicación de nuestra guía estaba presente en 164,000 casos anuales, dentro de los cuales estaba relacionada en un 80% con casos de aborto, muerte fetal, parto per término y bajo peso al nacer. Durante la presentación de nuestra guía de práctica clínica se evidenció una mejoría en los marcadores de salud pública y estos estaban dados porque el porcentaje de gestantes que asistían a consultas prenatales pasó de ser de un 73 a un 83% y el porcentaje de las gestantes que eran positivas para sífilis pasó de un 0.9 al 0.5, esto para datos de entre el 2008 y 2012. Ahora, con la publicación de nuestra guía de práctica clínica se buscaron unas acciones para empezar a mejorar estos indicadores, dentro de las cuales estaba, uno, incrementar el porcentaje de mujeres gestantes con una realización de una prueba para detección de sífilis que para el momento de nuestra guía era menor al 90%. Dos, aumentar el porcentaje de mujeres que reciben tratamiento oportuno, que para la publicación de nuestra guía era entre el 75 y el 95%, y uno de los objetivos dados por esta era llevarlo al 100%. Y un tercer objetivo, una tercera acción es reducir el porcentaje de gestantes que tenían una prueba positiva para sífilis, puesto que eso podría ser mucho mayor, ya que no se tenían unos criterios dados o claros o un consenso claro para poder hablar tanto de sífilis gestacional y de sífilis congénita. Entonces se podría hablar de que estaba subestimado algunos datos. Si nos actualizamos un poco más entre el 2016 y el 2020, posterior a la implementación de la guía de práctica clínica que se vino a implementar o a empezar a incluir dentro de nuestras labores en el 2015, vamos a evidenciar que la prevalencia de sífilis gestacional para un periodo epidemiológico número 7, que corresponde más o menos a octubre, empezó a mostrar una marcada aumento, tanto en prevalencia para gestacional como en la incidencia como tal de sífilis congénita. Y esto, digamos que pensándolo a nivel mundial, definitivamente también estuvo pasando en Norteamérica. Esto lo vamos a ver con los CDC americanos que posterior, digamos que a una implementación de una guía de práctica clínica que ellos digamos que empezaron a difundir, se vio la misma situación y las mismas características de aumento. Entonces, si nosotros nos vamos a epidemiología americana, entonces vamos a ver que el Centro de Control de Prevención de Enfermedades Infecciosas empezó a mostrar posterior a la implementación, que fue aproximadamente en el 2012-2013, un aumento en el número de casos que se venían presentando. Y eso es muy llamativo porque no es muy lejano a la realidad que estábamos viviendo para ese momento. Ahora, dentro de los últimos años, para digamos, unos datos un poco más a profundidad, un poco más exactos con respecto a la parte distrital, entre el 2016 y 2020 se empezaron a evidenciar unos aumentos más significativos. Dentro de sífilis gestacional, presentando un aumento en el 14% con respecto a años previos, y para sífilis congénitas un aumento en el 19%, que relativamente son datos muy preocupantes por lo que se venía presentando. Ahora, si vamos a fondo a hacer una comparación dentro de la epidemiología entre el 2019 y la epidemiología del 2020, para la epidemiología del 2019 que vemos a la izquierda, se presentaron
para el periodo epidemiológico número 7 de octubre, se habían presentado 5.459 casos de sífilis gestacional. Para el 2020 se habían presentado 6.464 casos para el mismo periodo epidemiológico. De estos casos, encontramos que para el 2019 se habían presentado 878 casos de sífilis congénita y para el 2020 se habían presentado 1.256 casos. Esto representaba una incidencia del 2.6 por 1.000 nacidos vivos más mortinatos, que significa, con respecto al 2019, un aumento del 43.1 comparado pues, entre estos dos, que en números exactos serían 378 casos de diferencia, que pues digamos que es un dato bastante importante. Dentro de la incidencia de 2.6 que vimos en el 2020, la guía de práctica clínica nos dice que se debía buscar que la incidencia fuera menor a 0.5. Entonces estábamos, digamos que, un poco lejos de lo que se estaba buscando con esto. Ahora, dentro de ese porcentaje de pacientes de recién nacidos que presentaron sífilis congénita, el 91.8% de sus madres tuvieron un diagnóstico en el tercer trimestre. Y esto, digamos que nos debe llevar a hacer múltiples reflexiones. Uno, es que para el 2020, estos son datos de 2020, empezó de la situación de salud pública que vivimos, que fue la pandemia por COVID, y disminuyó la asistencia y la consulta correcta a los controles prenatales. Dos, que definitivamente la infección por el treponema se puede ver en cualquiera de los 3 trimestres y que dentro de esta guía nos indica que debemos tomar en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y previo al parto, durante el parto. Ahora, para datos un poco más exactos y un poco más recientes, estos datos son de la semana epidemiológica número 7 del 2021, es decir, hace aproximadamente 15 días. Vemos el reporte de los casos observados, que fueron 15, y se estaba esperando 19. Son escasos, pero definitivamente vamos en una disminución con respecto a los reportes y habrá que esperar a final de año para poder determinar cuál va a ser la evolución de estos casos. Si vamos a la epidemiología, digamos que ya hablamos algo un poco más global, si vamos a la epidemiología nacional, vamos a evidenciar de que por departamentos, el departamento de Arauca, Santander y Guainía fueron los que más porcentajes presentaron de sífilis congénita. Y eso nos hace pensar en que son poblaciones con dificultades en el acceso a la salud, son poblaciones que digamos que tienen una alta cantidad de personas extranjeras. Y si nos vamos a esto, podemos hablar de qué grupo poblacional fueron los que más presentaron en los casos tanto de sífilis congénita como de sífilis gestacional. Dentro de esto encontramos los indígenas, que se llevan un 3.1% para sífilis congénita y un 2.8% para sífilis gestacional. Y las afroamericanos o afrodescendientes se llevan un 3.7% para sífilis congénita y el 7% para sífilis gestacional. Si nosotros vemos esto y lo asociamos digamos, a los escasos recursos, la dificultad para el acceso a la salud, pues podremos hablar también de qué tipo de aseguramiento social tienen estos pacientes. Y esto es bastante llamativo porque para sífilis gestacional el 54.4% eran de un régimen subsidiado, el 16.1% era de un régimen contributivo, el 28.1% no tenía ningún tipo de afiliación y el 1.4% estaba asociados a un régimen especial. De esto podemos entender de que definitivamente los escasos recursos, las dificultades en el acceso de salud es un factor a tener en cuenta para este grupo poblacional. Ahora, para el 2020 y para el periodo epidemiológico número 7, que ya vimos que era en octubre, de la cantidad de casos de sífilis gestacional, 496 casos venían con procedencia o residencia en el exterior. De estas, el 99.4% eran residentes o procedentes de Venezuela. Y con respecto a sífilis congénita, la realidad digamos que no está muy aparte, se presentaron 192 casos, pero en este evento todas las madres fueron venezolanas. De esto podemos decir de que
posiblemente estamos llevando a una subestimación de los datos y de lo que está ocurriendo realmente aquí en Colombia, puesto que esos pacientes, si nos llevan 6 meses de vida en Colombia, no deberían estar incluidos dentro de nuestra epidemiología local. Y digamos que si nos pensáramos en dónde están más presentes, son las poblaciones rurales, donde digamos que no se tiene en cuenta o no es tan claro el censo de estas personas venezolanas, o que están un poco alejadas de las ciudades capitales. Y esto pues digamos que también nos puede indicar que se subestimaron y por eso vimos un aumento en la incidencia y la prevalencia de estas dos situaciones. Ahora, terminando de hablar de la epidemiología, dejando hasta aquí, debemos entender de que para poder hablar de sífilis nosotros utilizamos unas pruebas serológicas para poder hacer su diagnóstico. Y estas están divididas en dos, unas pruebas que son treponémicas y unas pruebas que no treponémicas. Dentro de las no treponémicas encontramos la BDRL y la RPR, BDRL, la prueba de laboratorio de investigación de enfermedades venéreas, y la RPR, que es la prueba de regina plasmática rápida. Estas se deben realizar la misma prueba no treponémica en la madre y el bebé para hacer el diagnóstico en el recién nacido, ¿no? Las pruebas treponémicas incluyen la prueba por aglutinación de partículas de treponema pálido, la FTA-BS, el inmunoensayo enzimático treponémico, el inmunoensayo de quimioluminiscencia. Las pruebas treponémicas se vuelven reactivas antes de las pruebas no treponémicas en individuos que tienen definitivamente la clínica o ya cursan con sus sífilis, y esta digamos que nos ayuda con la confirmación del diagnóstico. Ahora, las pruebas, digamos que estas van a ser positivas, digamos, durante un amplio periodo de tiempo. Las pruebas no treponémicas, digamos que nos ubican en diagnóstico y nos ayudan en el control prenatal, pero digamos que nosotros utilizamos en los controles prenatales las pruebas treponémicas. Digamos que las guías de Secretaría de Salud nos indican esto y pues digamos que son las que nosotros vamos utilizando. Ahora, para hablar como tal de las recomendaciones que nos hace nuestra guía, que es del 2014, debemos entender las definiciones de caso tanto para sífilis gestacional como para sífilis congénita, puesto que digamos que están en una relación bastante estrecha. Dentro de las definiciones de caso para sífilis gestacional, debemos entender que es los casos que cumpla uno de los siguientes. 1. Toda gestante, puérpera o con un aborto que en los últimos 40 días tenga con o sin signos clínicos sugestivos de sífilis, ya sea por úlceras genitales o por lesiones palmoplantares. Que no haya recibido un tratamiento adecuado para sífilis de acuerdo al estadio que presentara durante su gestación y que tenga que tenga una prueba treponémica rápida positiva. Ahora, esto para el caso probable. Debemos entender que el caso probable no requiere una notificación epidemiológica, y el caso confirmado serían los mismos criterios antes mencionados. La diferencia es que la prueba treponémica rápida positiva debe estar acompañada de una prueba no treponémica reactiva a cualquier tipo de dilución. Eso, digamos que nos hace confirmar el diagnóstico. El caso de los casos confirmados sí requiere una notificación epidemiológica. Estos son los dos escenarios que nosotros podemos ver. Un caso que es probable y un caso que es confirmado. Ahora, no solamente nos podemos quedar con eso, sino que también puede ocurrir una reinfección, y en estos van a ser todos aquellos que cumplan uno de los siguientes criterios que vamos a ver. 1, la gestante o puérpera que de haber recibido un tratamiento adecuado para sífilis, presenta durante su seguimiento, tanto clínico como serológico, apariciones de lesiones compatibles con sífilis, ya sea genitales o pie, o un aumento de los títulos de las pruebas no treponémicas de 4 veces, que significaría 2 diluciones más con respecto a la inicial. En el segundo cuadro que podemos ver o situación que podemos encontrar es la paciente que tiene un diagnóstico de una sífilis primaria o secundaria, que recibió un tratamiento, pero que posterior a 6 meses, después de los títulos de la prueba no treponémica, no descienden y se mantienen. Entonces, esos serían los escenarios que podemos ver con respecto a la madre. Entonces, probable, confirmado o una reinfección.
Ahora, dentro de las definiciones de sífilis congénita, serían todos aquellos casos que cumplan con al menos uno de los siguientes criterios. Y esto ya es muchísimo más importante porque tenemos que tenerlo más claro. El caso número 1 sería el recién nacido de una madre con sífilis gestacional sin tratamiento o un tratamiento inadecuado para prevenir la sífilis congénita, sin importar el valor o el resultado de la prueba no troponémica. Ese es el caso 1, pero para nosotros poder entender ese inadecuado debemos entender que es un tratamiento adecuado para prevenir la sífilis congénita. Y esta es haber recibido al menos una dosis de penicilina benzatínica intramuscular 30 días o más antes del momento del parto. El caso número 2 sería recién nacido con una prueba no treponémica con título de 4 veces mayor que los títulos de la madre al momento del parto, lo que sería equivalente a 2 diluciones por encima del título materno. El caso número 3 es recién nacido, hijo de una gestante con un diagnóstico en el embarazo de sífilis, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita. Y el caso número 4 sería un recién nacido que durante exámenes se logre demostrar la presencia del treponema pálido, ya sea por inmunofluorescencia, campo oscuro, o coloración o procedimientos directos de alguna lesión, o secreción, placenta o cordón umbilical. Si nosotros nos quedamos dentro de estos 4 casos, debemos entender también cuáles son las manifestaciones sugestivas de sífilis congénita. Dentro de las manifestaciones sugestivas de sífilis congénita debemos entender que son dependientes, como lo veníamos hablando, del momento de infección durante la gestación, y pues asimismo van a ser las características que pueda presentar. Pero en grandes grupos, digamos que las manifestaciones sugestivas son el bajo peso, el pénfigo palmoplantar, la queilitis angular, el IDOX en los peores de los casos, y el rash y la hepatoesplenomegalia. Ahora, cuando nosotros tenemos la clínica, solamente debemos entender que solamente el 20% de los pacientes van a presentar clínica, lo cual nos deja un 80% de población neonatal asintomática. Debemos debemos guiarnos o utilizar o apoyarnos en unos paraclínicos que nos pueden ser sugestivos de que el paciente está sufriendo o cursando con una sífilis congénita, y nos debe hacer pensar. Dentro de lo que más tenemos a la mano definitivamente es el cuadro hemático. Entonces, donde vamos a buscar la anemia, una reacción leucemoide, entendiéndola como una presencia de leucos mayores a 35.000, y una trombocitopenia, entendiéndola como unas plaquetas menores a 150.000. Esto siempre y cuando no esté asociado a un trastorno hipertensivo gestacional. Pero el hecho de que tenga un trastorno hipertensivo durante la gestación no nos descarta que no vaya a tener sífilis congénita, ¿no? Entonces, el primer examen, el hemograma, el parcial de orina, donde buscaremos evidenciar proteinuria hematoria o cilindruria. Esto que no sea tomado por una sonda vesical, puesto que puede ser una muestra traumática, y pues digamos que nos empezaríamos a presentar algo de sesgos con respecto a la hematuria. Ahora, también podremos evidenciar la elevación de la función hepática y una hiperbilirrubinemia directa. Esto, entendiéndolo porque durante la sífilis congénita se lleva a cabo un proceso inflamatorio hepático, la cual nos va a empezar a alterar todas estas funciones. La radiografía de huesos largos también puede ser de bastante ayuda dependiendo del momento de infección, y dentro de esta vamos a buscar las pirostitis o las osteocondritis, que digamos que son sugestivas del cuadro de sífilis congénita. Y digamos que si nosotros pensamos en neurosífilis, debemos tener una punción lumbar con un líquido cefalorraquídeo con un BRL reactivo en cualquier tipo de dilución. Si no está presente, podremos, digamos que hacer la sospecha con el aumento de las proteínas para nuestra guía nacional de mayor a 120 miligramos por decilitro, tanto para recién nacidos a término como en recién nacidos pretérmino. Para los americanos utilizan unos valores diferentes que son de 150 miligramos por decilitro para recién nacidos a término y 170 para recién nacidos pretérmino. Fuera de esto, también podremos evidenciar la presencia de un conteo de células mayor a 15 en el líquido cefalorraquídeo, que va a ser a expensas de linfocitos,
y nos hace sospechar en una meningitis aséptica. Estos cuadros o estas presentaciones siempre y cuando no exista una causa que lo explique. Entonces, recapitulando los exámenes que podemos pensar o que debemos tener en cuenta, es el hemograma, el parcial de orina, la radiografía y el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? La función hepática y la bilirrubina, perdónenme. Ahora, dependiendo del momento en que se lleve a cabo el diagnóstico, si no se lleva a cabo un diagnóstico oportuno y claramente no se lleva a cabo un tratamiento oportuno, vamos a ver que la clínica del paciente se va a ampliar un poco más y digamos que puede presentar otras manifestaciones sugestivas de sífilis congénita. Estas las podemos dividir en dos grandes grupos con un periodo de corte de 2 años. Entonces, dentro de digamos que las manifestaciones de la sífilis congénita temprana, más comunes vamos a encontrar hepatoesplenomegalia, erupciones cutáneas, partos pretérmino y drops fetal. Con respecto a la sífilis congénita tardía, es decir, en la que la clínica se empieza a evidenciar posterior a los 2 años, digamos que no son tan frecuentes, evidenciamos cambios en la dentadura, que serían los dientes de Huntington, queratitis intersticial o una sordera del octavo par craneal, entre otra clínica. Ahora, con respecto a lo que nos dice nuestra guía, nos indica cuál es el tratamiento más efectivo y seguro para la sífilis congénita, y esto ellos lo hacen con la medida pico y digamos que todas las características tanto de prevención como de desenlace que se puede ver al administrar un medicamento. El tratamiento recomendado, tenerlo en cuenta, es con penicilina cristalina a una dosis de 50.000 unidades por kilodosis cada 12 horas por 7 días y posterior a los 7 días 50.000 unidades por kilodosis, pero cada 8 horas hasta completar 10 días. Entonces, el tratamiento son 10 días con penicilina cristalina, inicialmente cada 12 horas y posteriormente 3 veces al día. Esto tiene una recomendación fuerte a favor con una calidad de evidencia muy baja. Y esto está definido por un consenso de expertos a partir de los lineamientos que se tenían tanto para las guías americanas, los CDC, y los contenidos acá en Colombia. Ahora, tenemos el paciente con el diagnóstico claro que necesita un tratamiento recomendado. También podemos tener el paciente, el recién nacido, que necesita una profilaxis. En ellos, es en todo recién nacido que estuvo expuesto, que no cumple los criterios de caso para sífilis congénita, cuya madre haya sido tratada adecuadamente. Entonces, se recomienda una dosis de penicilina benzatínica a 50.000 unidades por kilodosis como profilaxis para esta infección. Esta también tiene una recomendación fuerte a favor y pues una calidad de evidencia muy baja. Ahora, tenemos el contexto del paciente confirmado, la profilaxis, y debemos entender que también debemos hacer un seguimiento. Entonces, se debe recomendar realizar seguimiento tanto clínico como serológico con la misma prueba cada 3 meses, 3, 6, 9 y 12. Una recomendación fuerte a favor y una calidad de evidencia muy baja. Y también debemos evaluar el descenso de los títulos en 2 diluciones hasta la negativización o hasta tener títulos persistentemente bajos al momento de 2 mediciones utilizando la misma prueba. Entonces, tenemos el seguimiento que se debe realizar en tiempo y tenemos el seguimiento que debemos hacer teniendo en cuenta los títulos, que podemos presentar las 2 situaciones. Una, que definitivamente se vuelve negativo, o 2, el recién nacido, el lactante para su momento, con títulos muy bajos, pero persistentes. Ahora, dentro del seguimiento, si nosotros encontramos de que el recién nacido tuvo un compromiso del sistema nervioso central, la recomendación es hacer una punción lumbar para un estudio de líquido cefalorraquídeo y verificar, digamos, que presente valores de normalidad. Esto a los 6 meses. Si persiste en algún parámetro alterado, definitivamente merece una dosis antibiótica ajustada al peso que tengan en su momento. Eso con una recomendación fuerte a favor, pero pues una calidad de evidencia muy baja. Ok. ¿Qué hay de nuevo? Al hacer uno de la revisión de qué hay de nuevo en sífilis congénita, definitivamente lo que inicialmente uno encuentra son las medidas de prevención.
y las medidas de prevención no solamente nacionales y locales, sino globales, puesto que se están implementando un poco más los controles prenatales, la toma de pruebas rápidas, se hacen los seguimientos a los programas de control prenatal. Fuera de eso, acá en Colombia apareció la resolución 1314 del 2020, la cual habla de unas pruebas rápidas para sífilis, como para VIH y hepatitis, y un plan de intensificación para la eliminación de la sífilis congénita como tal en Colombia, que digamos que era lo que nos buscaba nuestra guía del 2014 para poder disminuir la incidencia de estos casos y pues digamos que las complicaciones que puede tener a mediano y a largo plazo. Ahora, fuera de eso, encontramos algunas recomendaciones que no son de nuestra guía nacional, pero que en definitiva son a tener en cuenta porque son múltiples escenarios o escenarios que podemos tener muy presentes, ¿no? Entonces, los recién nacidos que tienen un examen físico normal y títulos serológicos no treponémicos cuantitativos en suero que son inferiores 4 veces al título materno y que presente alguno de los siguientes es la madre que no fue tratada o que fue tratada inadecuadamente o no tiene un documento que certifique que de verdad estuvo tratada, la madre que fue tratada con un régimen sin penicilina, es decir, que recibió otro tipo de tratamiento antibiótico, la madre que recibió el tratamiento recomendado menor a 4 semanas antes del parto y que todos los exámenes paraclínicos sean de características normales. En definitiva, merece una dosis profiláctica de penicilina benzatínica. Entendiendo esto, vamos a dar unas conclusiones. Digamos que es una enfermedad muy amplia. Definitivamente el tamizaje para sífilis en población general se debería implementar con pruebas rápidas en los sitios donde las pacientes se hacen control prenatal, digamos de que ser un poco más accesibles en regiones lejanas a las capitales. Definitivamente, viendo la epidemiología, necesitamos que se capte y se trate a la población migrante y a sus recién nacidos, pues puesto que esto está entrando en la epidemiología local. La sífilis congénita, una alta importancia en salud pública por las complicaciones y digamos que por su significado en la parte social y en el grupo familiar. Definitivamente, después de la implementación de la guía de práctica clínica, que a pesar de que sea 2014, ayudó a evidenciar un diagnóstico oportuno un poco más claro y a beneficiar definitivamente al recién nacido, a pesar de que se empezaron a ver muchos casos, pero pues digamos que estamos en un consenso y estamos hablando de unas mismas características. Y definitivamente, basado en la recomendación americana del escenario que nuestra guía, digamos que no nos nombra, se puede tener un poco más claro de a qué grupo poblacional hay que dar una profilaxis. Vamos a hacer un cuestionario, 3 preguntitas a los compañeros que están conectados al auditorio. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerles es, dentro de los criterios para sífilis congénita, ¿cuál es el caso más frecuente? Entonces, ¿alguno de los compañeros que esté conectado que me quiera colaborar o...? ¿No? Sí, Sebastián, la gestante que no recibió tratamiento o tratamiento inadecuado. Ok, perfecto, sí, señor. Ahora, la siguiente pregunta es, aparte de las pruebas treponémicas y no treponémicas, ¿qué exámenes complementarios debemos solicitar al recién nacido con una sospecha de sífilis congénita? O sea, ¿qué otro examen podemos utilizar? ¿Algún otro compañero que quiera responder esta pregunta? Ahí podemos utilizar pruebas imagenológicas, radiografías, podemos utilizar también el estudio de líquido cefalorraquídeo y en el estudio de líquido cefalorraquídeo también pues, podríamos aplicar dichas pruebas, el PDL. Sí, sí, señor. Digamos que también podremos hablar del hemograma, el parcial de orina, para complementar, digamos, la respuesta a esta pregunta, ¿no? Muy bien. Y la última, y no menos importante, es ¿cuál es el tratamiento de la sífilis congénita? ¿Cuál es el tratamiento adecuado para la sífilis congénita?
Buenos días. Entonces, ahí sería la penicilina cristalina, 50.000 unidades por kilo, Sí, cada 12 horas por 7 días, y luego lo continúo cada 8 horas hasta completar los 10 días de tratamiento. perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Joseph, buenos días a todos. Hola. Joseph, muy bien tu presentación. Muchísimas gracias al doctor César Ortiz por apoyarnos con la tutoría para esta revisión. Sí, sí. Recuerde que estas guías, pues tenemos que socializarlas de forma periódica, ¿no es cierto? A veces uno siente que es los mismos temas las mismas veces, pero digamos que es muy importante porque, como nos explicó muy bien en la epidemiología Joseph, es una patología que se ha presentado como un repunte en el último año por todo el tema de migración y otras cosas, por las dificultades en algunas zonas geográficas para el acceso a salud. Y en Bogotá, pues ha habido un repunte muy importante en este tópico. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer una socialización y una adherencia de forma muy juiciosa a las guías de práctica clínica, entre ellas la sífilis. Entonces, niños, importante siempre que vayan a atender un parto, realizar la valoración de riesgo antenatal con nuestra lista de chequeo. Si llegan a documentar de pronto que tenemos algún tipo de factor de riesgo asociado con la sífilis gestacional y el bebé cumple los criterios que nos explicó Josie para congénita, pues tenemos que empezar el tratamiento, ¿no es cierto? Pero tenemos que estar muy seguros, ¿vale? ¿Por qué? Porque ante cualquier duda consultan la guía o le preguntan a su instructor o podemos preguntar a la doctora María Alejandra. Bueno, ¿por qué? Porque si no estamos tan seguros, pues es muy difícil hospitalizar un bebé que va a estar 10 días con un acceso intravenoso recibiendo penicilina cuando de pronto podría estar en su casa, o de pronto lo podríamos mandar a la casa simplemente con una dosis profiláctica de penicilina benzatínica, ¿sí? Entonces, siempre estar muy seguros, estos niños siempre tienen que pedirles valoración por infectología pediátrica para que nos dé el aval del tratamiento y para hacer muy juicioso como el tema del abordaje del niño. Recuerden que estos pacientes no requieren que les solicitemos ni valoración por oftalmología ni ecografía transfrontanelar. Eso no está escrito en la guía, no lo debemos hacer, ¿vale? Porque a veces pues hemos visto que se solicitan, pero no. Solo los laboratorios que nos explicó Joseph que se deben solicitar para el seguimiento. Y siempre que le demos egreso a estos niños, tenemos que dejar escrito en la historia el seguimiento, ¿no es cierto? Que a los 3, 6, 9 y 12 meses tenemos que hacerle seguimiento con serología. Y si tenemos confirmación de neuroinfección, ¿al cuánto tiempo le tenemos que hacer la punción lumbar de control? Sí. Diana, Ay, perdón. Alejandra Ríos. ¿Cuándo se le hace la punción lumbar de control a estos bebés? Diani. Andrea Echeverría, que la veo por ahí, estudiante. Doctora Echeverría. Sí, señora. ¿Al cuánto tiempo, según lo que nos explicó el doctor Joseph, tenemos que tomarle punción lumbar de control a los bebés con sífilis con neuroinfección? Doctora, a los 6 meses del diagnóstico. Andrea, ¿estás de acuerdo con lo que nos dice Diane? Sí, señora. Joseph. Sí, doc, 6 meses. Ok, vale. Entonces, deja todo muy bien registrado y no pueden olvidar hacer la ficha de notificación, ¿listo? Eso es un evento de interés de salud pública que tenemos que hacer la ficha, muy juiciosos, pero en general, Joseph, te felicito, me gustó mucho la presentación, tienes una buena capacidad para exponer, las diapositivas fueron claras, creo que a todos nos quedó muy claro los conceptos, me encantó el enfoque que le diste de la parte epidemiológica, que hubieras mostrado la actualización a la semana 7 del 2021, eso le da mucho más rigor a la investigación que hiciste para presentar la charla, me pareció muy buena, no sé si algún otro instructor tenga algún comentario para Joseph. Gracias, doc, por los comentarios. Bueno, en el transcurso del día va a llegar al WhatsApp de la